Hola a todos, mi nombre es Rubén Carrillo y vengo a presentar un trabajo que hemos denominado como aplicación del método de cálculo exterior discreto a la ecuación de transporte de calor en acuíferos porosos. En este trabajo lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hacer una introducción de lo que es el cálculo exterior discreto, de dónde viene y la aplicación que le vamos a dar. Después haremos una formulación en cálculo exterior de la ecuación que nos compete en este trabajo. Y por último, daremos un ejemplo de esta ecuación de transporte para un acuífero concreto. Entonces, empezamos. En la introducción, pues todos sabemos que en el análisis numérico de ecuaciones en derivadas parciales destaca el origen, sobre todo analítico, en la variedad de métodos que existen, ¿no? Como diferencias finitas, elemento finito, volumen finito, etcétera. Pero recientemente, y por el contenido geométrico de muchas teorías de la física, se han propuesto métodos geométricos basados en cálculo exterior, que ahora diremos lo que es. Uno de esos métodos pues, es el cálculo exterior discreto. Entonces, el cálculo exterior generaliza el cálculo vectorial a dimensiones altas y a variedades diferenciales, mientras que el cálculo exterior discreto es una de sus discretizaciones, la cual produce lo que queremos, un método numérico para resolver ecuaciones en derivadas parciales, teniendo en cuenta las características geométricas y analíticas de los operadores y dominios sobre los que lo vamos a aplicar. Entonces, el interés que hemos tenido hasta ahora ha sido la solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales que modelan fenómenos de advección-difusión, sobre todo con énfasis en problemas de advección dominante, que es donde se tiene un efecto desestabilizador en la solución, que produce oscilaciones falsas. Este problema se puede corregir siempre refinando mucho la malla, lo cual lleva a un coste computacional muy alto y a partir de dimensión uno, pues deja de ser factible. Entonces, la aplicación que le vamos a dar en este trabajo son modelos matemáticos de transferencia de calor en medios porosos. Entonces, las ecuaciones de derivas parciales de segundo orden proporcionan estos datos para la conservación de la energía de flujo y calor. Entonces, para estudiar las características térmicas de la conducción y la advección en medios porosos se utilizan modelos de equilibrio térmico y no térmico. Y en este trabajo vamos a analizar modelos numéricos en 2D de transporte de calor en acuíferos porosos. Entonces empezamos por la ley de Darcy para sacar la ecuación que nos compete, la ecuación de transporte de calor. Entonces aquí tenemos la ecuación en general, donde V es la velocidad, campo de velocidad, la presión, P, K el coeficiente de permeabilidad, mu el de viscosidad y phi la divergencia de la velocidad, como vemos en la ecuación. Entonces, llevado a acuíferos, tenemos que las constantes cambian y ahora nos aparecen también, además de las anteriores, la aceleración de la gravedad G, ρ, la densidad del agua, y Z, la elevación del nivel piezométrico. Entonces, vamos a denotar esa ecuación de esta manera, donde K va a ser la conductividad hidráulica y phi, que son las otras constantes, es la cabeza hidráulica. Entonces, suponemos que V permanece independiente a los cambios de temperatura y así lo que nos lleva es a la ecuación de Poisson para la cabeza hidráulica, que aquí la tenemos, o sea, con la segunda derivada. Y Q sub W lo vamos a llamar, va a ser el término fuente. Entonces, para un acuífero, el contenido, vamos a dar ahora unos términos que nos van a llevar a la ecuación de advección-difusión, ¿vale? La ecuación de transporte de calor, pero tenemos que dar unas definiciones de acuíferos. Para un acuífero, el contenido de energía de calor por unidad de volumen puede escribirse de esta manera, ¿vale? Donde ρ es la densidad, C el calor específico y T la temperatura y N la porosidad. Los subíndices W y S son para los que son del agua y los que pertenecen al sólido. Entonces, el flujo del agua causa esa advección de calor que tenemos aquí. De la misma manera, la conducción-difusión de calor tiene lugar tanto en sólido como en líquido. Y tienen estas expresiones, donde lambda, perdón, son los coeficientes de difusión de calor. Entonces, si los dos medios están en equilibrio térmico, el volumen medio de flujo de calor difusivo se puede expresar de esa manera, donde lambda sub m tiene esa expresión y vamos a tomar la temperatura, todo igual, pues están en equilibrio.
Entonces, el equilibrio de temperatura entre el agua y el sólido que se busca depende de de la eficiencia del intercambio de energía entre los dos medios, que viene dado por esa expresión de P, donde H pues tiene también esa expresión y es su coeficiente de transferencia de calor, donde mu sub H pues depende de esos coeficientes mu del agua y del sólido, y dDP es el tamaño de los granos que componen el sólido, que ahora veremos que para nuestros ejemplos va a tener que ser de un tamaño determinado. Entonces, aplicando las leyes de conservación para la parte sólida y líquida del acuífero, obtenemos esta expresión, nos interesa la segunda expresión, donde H multiplicada por esa diferencia de temperaturas es la eficiencia del intercambio de energía entre sólido y líquido. Entonces, para el caso de equilibrio de temperaturas, donde las temperaturas son iguales, y la vamos a llamar T, obtenemos esta ecuación de aquí, donde C sub m y ρ sub m pues tienen esa expresión que es igual que la que teníamos para lambda sub m. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos ahora para esta ecuación es dividir. Bueno, suponemos que los parámetros C, ρ, lambda y v son independientes de la temperatura, y lo que hacemos es, como decía, dividir la ecuación anterior por ese producto Cm y ρ sub m, y asumiendo que para una partícula sólida, también lo que decía antes, de tamaño menor a 1 milímetro, la transferencia de calor se puede considerar instantánea. Entonces, para esta ecuación nos queda eh, esta de aquí, ¿no? Que ya vemos aquí la difusión y la advección, ¿vale? Donde cada uno de los coeficientes de los sumandos, de la difusión y de la advección, pues tiene esta expresión, ¿no? Que depende de ρ, depende de c y depende de lambda. Entonces, en nuestro modelo, el flujo es causado por la inyección de agua desde un pozo con una tasa de descarga Q mayor que cero cuando se inyecta agua al acuífero y Q menor que cero durante la extracción. Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando la geometría simétrica del acuífero del pozo, la velocidad de descarga que va a ser V igual a esa expresión, y siempre para el caso, en este caso, vamos a hacerlo para un flujo lineal, siendo en esa expresión H la altura del acuífero y W la anchura del acuífero. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a pasar a la formulación DEC para la ecuación de advección-difusión en general, y luego ya lo aplicamos con los coeficientes que tenemos para un acuífero. Entonces, la ecuación general de advección-difusión, pues vemos que es esta, ya sabemos que es esta, donde omega es un dominio acotado y abierto, un campo vectorial y P y Q cero formas diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar los operadores diferenciales, en este caso de derivada exterior, el operador flat y la estrella de Hodge. Entonces, aplicándoselo a la ecuación de advección-difusión, nos queda de esta manera, y escribiendo la ecuación, esta es esta es la forma diferencial, y ahora escribimos la ecuación en su forma discreta, ¿vale? Y aplicamos localmente sobre una n celda dual. Entonces nos queda esta expresión de aquí abajo. Ahora, lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de los términos, a ver cómo queda con la formulación de cálculo exterior discreto. Entonces, pasamos al caso bidimensional antes, lo mismo de antes, ahora estamos en R2, U, campo vectorial en R2, P y Q, cero formas, nos queda de la misma manera, y discretizamos y aplicamos los miembros, pero ahora sobre simplejos dos duales, porque estamos en R2. Entonces, desarrollamos cada término de la ecuación anterior de forma local para un determinado elemento triangular, ¿vale? Que vamos a denominar con vértices x0, x1 y x2, ¿vale? En la malla. Entonces, vamos a ver estos elementos cómo quedan, simplemente para ver que los elementos, los lados, los denominamos, para entender la fórmula siguiente, con la letra L, y los duales de estos elementos, pues los vamos a denominar con la letra E, ¿vale? Para entenderlos. Entonces, el término de difusión, ¿vale? Desarrollándolo, pues nos queda de esta manera, ¿vale? Y vemos que depende, este término depende de los elementos, de los lados de los triángulos de la malla y de sus duales. El término de advección, igualmente, nos queda de esta manera.
igual, dependiendo de los lados, de las longitudes, perdón, y el término fuente lo mismo. Cabe destacar que no lo he dicho, que ese P sub 0 que digo es la función P evaluada en el vértice x0, ¿vale? El P1 en el x1 y el P2 en el x2. Entonces, vamos ahora al caso de estudio, ¿no? Que vamos a ver, al acuífero específico que vamos a aplicar la ecuación. Hemos seleccionado el acuífero Gardermoen en Noruega, debido a que sus propiedades físicas y térmicas son bien conocidas debido a sus implicaciones geotérmicas, porque ya que opera en ciclos de 24 horas inyectando agua caliente durante el día y extrayendo durante la noche. Entonces, bueno, pues esas propiedades las tenemos aquí escritas, la porosidad, todas las que dependen, las constantes de la ecuación, la densidad del fluido, del sólido, el calor específico, las Cs, la conductividad térmica, las lambdas, la tasa de inyección, la temperatura del agua, la temperatura inicial del acuífero, la altura y el tamaño de la partícula, como hemos dicho que va a ser de 1 milímetro, ¿vale? Entonces, considerando un algorítmico numérico para resolver el modelo en equilibrio térmico, para la ecuación que ya hemos visto antes, que nos quedaba de advección-difusión para el caso de los acuíferos, en el caso de simetría geométrica, con un flujo, ya hemos dicho antes, lineal y sustituyendo los términos de advección y difusión en la ecuación desarrollada con DEC para estos datos de dicho acuífero, entonces nos han quedado los siguientes resultados. Tenemos que decir que lo hemos comparado con elemento finito, ¿vale? Con el método de elemento finito, porque es un método que está muy, muy desarrollado y utilizamos muchísima gente. Entonces, también tengo que decir que hemos dado primero un ejemplo con una solución, con elementos de advección dominante y luego con elementos de advección en la ecuación con no dominante, ¿vale? Menos dominante, podríamos decir. Y luego cada uno de ellos desarrollándolo con una malla burda y con una malla un poco más fina. En este caso, pues en este caso de advección dominante, primero con la malla más burda, pues vemos que la solución real no nos queda demasiado bien, ¿vale? La solución real está desarrollada con elemento finito, pero con una malla de millones de elementos, ¿vale? La desarrollada con elemento finito para esta malla, pues no nos queda nada, no vemos nada. Y con cálculo exterior discreto sí que vemos aquí la inyección, sí que se ve algo. Luego vamos a dar una malla más fina de 5.000 elementos. Vemos que la real es lo mismo, que con DEC, efectivamente aquí vemos la inyección con la malla más fina y con elemento finito todavía no se ve nada, porque habría que refinar muchísimo más. Ahora vamos a dar un caso de adveción menos dominante. En este caso vemos que la real ya se ve bien porque no tenemos adveción dominante, entonces no suceden esas oscilaciones falsas en la solución. Aquí vemos la inyección. Con DEC igualmente vemos la inyección, que la hemos metido en la mitad de la malla, y con elemento finito para esta malla burda, pues no se ve nada. ¿Vale? Damos ahora una malla más fina. Igualmente, la real es igual. Con DEC, efectivamente, vemos aquí la inyección igual. Y con elemento finito ya se va viendo algo, ¿no? Oscila demasiado, pero algo se ve. Entonces, como conclusiones, pues hemos probado que DEC ofrece, al menos en los casos que hemos probado, una mejor aproximación en la solución que otros métodos clásicos, como elemento finito lineal, en mallas burdas y sobre todo en problemas de detección dominante. En este trabajo hemos aplicado DEC para resolver la ecuación de transporte de calor en el caso de un acuífero poroso y los resultados obtenidos para el caso más sencillo donde se ha supuesto una simetría para el acuífero, un flujo lineal y un tamaño de grano suficientemente pequeño como para considerar la transferencia de calor instantánea, proporcionan una esperanzadora perspectiva para trabajos futuros, donde meteremos ya la temperatura, ¿no? Pasaremos ya a problemas parabólicos. Entonces, nada más. Muchas gracias